Vamos a Mateo 22, 29. Vamos a arrancar con esta escritura hoy. Dice 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios? ¿Qué piensan de esa escritura? ¿Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios? La vida carece de sentido si ignoramos en nuestra vida lo que representa eso. Es como quitarle a la comida la sal. Ok. Lenita, ¿qué piensas? Para mí esto es valioso, o sea, eso de erráis, o sea, es algo valioso. O sea, si yo no valoro lo que está escrito en la escritura y el poder de Dios, entonces, ¿en qué ando? Bien. Bueno, Nubi, ¿qué piensas? Que si yo ignoro algo, o bueno, erro, es porque estoy ignorando algo, ¿cierto? Un conocimiento. Entonces voy a cometer errores por causa de eso. Okay. Bueno, quiero hacer énfasis pues en ese texto, en las dos cosas que dice, ¿no? Me interesa mucho que presten atención a esto, porque dice, erráis ignorando, no dice pues la vida, no dice la cultura, no dice erráis ignorando el alfabeto griego o tal vez la historia, ¿cierto? Pero dice erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. A veces los creyentes encasillamos en la escritura, pero obviamos la parte B, que es el poder de Dios. Y es muy importante ver por qué el Señor dice y el poder de Dios, no lo deja a un lado. Y por supuesto, como creyentes, pues nosotros tampoco lo vamos a dejar a un lado. Entonces vamos a mirar hoy qué nos quiere enseñar Dios con eso, porque además parece que hay conceptos a veces muy débiles, muy vagos, un poquito, a veces decimos, sí, el poder de Dios es esto, aquello, pero no sé qué tanto lo tengamos bien enfocado. Entonces vamos a ir a Corintios, a ir a 1 Corintios. Vamos a leer desde el 18 hasta 2:4. 2:5, perdón. El énfasis está en el 2:5, pero vamos a arrancar desde el 1:18 para entender un poquitín. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Bueno, dice así, escuchen bien, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿es qué? Poder de Dios. Poder de Dios. Estamos hablando de que no hay que ignorar las escrituras y el poder de Dios. Entonces usted se va a centrar, pero vamos a ver la conexión de la escritura en este día tan lindo, porque no vamos a hablar precisamente o solamente de eso, sino a ver por qué Dios dice las cosas. Y como les he dicho, a veces no me gusta poner un título para no sesgar, porque me interesa mucho ver qué le habla al Señor, qué le llega con esto que usted va a escuchar hoy. Entonces dice así, 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, pues es verdad, ¿no? Yo creo que todos sabemos que el judío hasta hoy no cree. Y para los gentiles, locura. Yo creo que eso también lo hemos podido percibir, ¿cierto? Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. 24, nuevamente. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. 2. Así que, escuchen aquí por favor atentamente después de eso.
Hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Otra vez, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. A veces nos dicen, ¿por qué no cambian la predicación? ¿Sí? A la gente le gusta mucho que se le predique cosas que animen su vida, ¿cierto? Así nos gusta. A todos nos gustan que nos digan cosas bonitas, ¿o no? Pero la Escritura está diciendo, cuando usted predique, ¿qué hay que predicar? A Cristo y este resucitado. Crucificado, muy bien. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de predicar a Cristo crucificado? Para que vuestra fe no esté fundamentada en lo que me dice Jenny, sino en el poder de Dios. Muy bien, excelente. Para que esa fe no esté fundada en nada diferente, sino en el poder de Dios. Imagínense ya lo que nos está diciendo Dios hoy. Dios dice, mira, no erres las Escrituras ni el poder de Dios. ¿Por qué? Según lo que acabamos de leer, ¿qué pueden ver? ¿Qué será lo que Dios está pensando? ¿Qué se les ocurre? Tranquilos. Pensaba en que si ese poder de Dios no lo entiendo, no lo conozco, entonces fácilmente lo que yo creo se puede alejar de la verdad. Si no, entonces puedo poner los ojos en otra cosa que no es la verdad, en ese poder. Ok, muy bien. Hay tantas cosas que dice el Señor. Hemos visto varias cosas y uno las ve y uno dice, ¿qué querrá decir el Señor con eso? ¿Cierto? Entonces hay una forma, tal vez por esa razón nos centramos siempre en predicar al Señor Jesús, ¿cierto? A veces realmente las personas esperan eso, predicaciones que animen mucho, que se hagan actividades, la gente se hagan, no sé, en todo lado, no creo que sea solamente aquí. A veces las personas lo dicen, pero realmente nos debemos guardar de eso, ¿sí? De predicar a Cristo crucificado para que la fe esté fundada en el poder de Dios. Entonces, hoy vamos a mirar varios pasajes, porque creo que hay algo que es muy característico del creyente. A nosotros, ¿por qué nos identifica? ¿Qué es lo que identifica al creyente? ¿Qué es lo que dicen de nosotros? ¿Cuál es la característica nuestra? Religiosos. Bueno, Locos, fanáticos, ¿qué más? Hay algo que es muy particular del creyente, que todo el mundo dice es que ustedes tal cosa. Todo lo prohíben. Todo lo prohíben. Les lavan el cerebro, dice Mauro. Hay algo que es muy característico de un creyente, por eso nos dicen creyente, ¿no? Es muy característico, es decir, eso es nuestro eje, así de sencillo, es nuestro eje, es decir, por eso somos creyentes. Entonces vamos a hablar de la fe. Lo hemos visto hoy, es una plataforma porque es importante entender como creyentes qué es lo que rige nuestra vida. A ver, a veces a uno se le vuelve todo, ustedes han notado que se le vuelve a uno todo tan natural, particularmente en Colombia sucede algo que es increíble, entonces aquí muere gente todos los días, pero muchísima, no así en otros países, por ejemplo, los índices de muerte en Japón son muy pocos, ¿sí? Y de violencia en otros países son pequeños. No es que no muera gente, muere, pero me refiero por violencia. Acá muere gente todos los días, en cada esquina. Entonces, uy, no, le metieron 3 puñaladas ayer. Eso uno dice, sí, bueno, siga, y sírvame chocolatico, hagamos todo, ¿cierto? O sea, a nosotros no se nos da nada. Entonces, familiarizamos tanto, nos acostumbramos tanto, que a veces como creyentes, nosotros decimos somos creyentes, pero ¿saben una cosa? A veces oímos lo que el Señor dice y ya está normal. Ese versículo yo ya me lo sé. Ya lo he escuchado tantas veces, ¿sí? Y se vuelve tan familiar. Es más, es como un himno, ¿no? Eso cantamos o recitamos o, bueno, en fin, nos conocen por nuestras expresiones verbales, ¿cierto? Ustedes siempre están hablando con la Biblia, con la palabra, y sacan la Biblia para hablarnos. Pero ¿saben qué? Hay algo muy particular en eso. A veces lo que decimos no lo creemos, ¿sí? Y eso es increíble, pero es verdad. Y vivimos lo que decimos. Exacto, no vivimos lo que decimos, ¿cierto? Entonces se nos convierte en algo como si fuera ya, ¿qué? Como un mito, como algo ahí que está, pero hasta allí. Y entonces el Espíritu Santo el Señor Jesús dijo, yo les voy a enviar a ustedes el Espíritu Santo para que cuando Él venga, Él les enseñe todas las cosas. Pero otra cosa además dijo, les recuerde. Entonces,
Yo creo que el Señor nos va a recordar algo hoy, y es lo que quiero que miremos. Yo quiero que miremos un pasaje en Mateo 9:29. Vamos a leer este pasaje. Vamos a leer varios pasajes y entonces usted me va a decir qué va a encontrar particularmente en eso. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Muy bien. Conforme a vuestra fe os sea hecho. Mateo 9:9. Es Mateo 9:21. Leamos desde el 18 hasta el 22. ¿Quién quiere leer? Anímense a leer. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salvo. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. ¿Qué ven especial en ese pasaje? ¿Qué les llama la atención? Confianza absoluta. Certeza, o sea, una certeza que, o sea, nada lo mueve. Y preciso, la dimensión que uno puede comprender de la fe ¿Sí? está directamente relacionada al obrar o al poder de Dios, mejor. Muy bien. Ya están viendo el poder de Dios. ¿Listo? ¿Me gusta? Pero vamos a ver otra. Mateo 17:20. Ay, pero perdón. Léelo desde el 14. Hay que leerlo porque es muy importante mirar qué pasó allí. Dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no hemos podido echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, y diréis a este monte: pásate de aquí allá, se pasará, y nada os será imposible. Y ayuno. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó en este caso? ¿Qué ven? Ahí veo la misericordia de Dios, ¿no? Porque justamente estaba a prueba su ejercicio de la fe, ¿no? Y dijo: no. Y justamente no lo hizo porque alguien creyera, sino lo hizo porque pues quería demostrarles que mediante, o sea, que la fe es la que era necesaria así en ese momento. Mire que en los tres pasajes es muy importante ver lo que el Señor está diciendo. Él siempre dice algo. Es muy importante. O sea, uno ve la escena y claro que la escena se puede ver, ¿cierto? Todos los, digamos, los elementos que tiene la escena, podemos observar y decir, bueno, ¿qué pasó allí? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Pero es muy importante la respuesta que él siempre da. A la mujer de flujo, ¿qué le dijo? Es muy importante lo que le dijo. Pues yo lo que he percibido en todos los pasajes que hemos leído es que todo está dependiendo de creer o no creer de la propia persona que quiere lo que está pidiendo. ¿Sí? Hablando de ¿tienes fe o no tienes fe en que eso lo pueda hacer Dios? ¿Qué? A veces nosotros decimos, yo no sé por qué Dios no me da eso. ¿A ustedes no les pasa? Yo no sé cuál es su situación, ni qué esté viviendo, ni cuál es su momento, pero yo creo que la vida del creyente se mueve en medio de episodios que por supuesto tienen que ver con la fe. Y es más, esto es tan impresionante que también tiene que ver con los incrédulos. Todo el mundo vive según lo que cree, ¿cierto? Gira alrededor de lo que cree, pero nos volvemos, hablando particularmente del creyente, lo que les decía ahorita, nos volvemos tan naturales, tal vez. Cotidianos, que se nos hace ya todo normal y no lo tenemos en cuenta. Pero entonces miremos un poquitico también, dime. Cuando nos volvemos cotidianos,
¿Sabe lo que dice? Que por falta de amor se enfriará. ¿Cómo es que me confundí? Por haberse multiplicado la maldad del amor de muchos se enfriará. Sí. Entonces, si nos volvemos cotidianos porque estamos un poco fríos, entonces todo se vuelve natural y normal. Exactamente, todo se vuelve muy, muy normal, muy natural. Se endurece el corazón. También, Una muestra de eso fue la película esta de los niños, que pues para nosotros no es nada, la gente estaba escandalizada en otros lados, pero para nosotros es como, lo veo como tan cotidiano eso que ¿te refieres a la película de, la de Mel Gibson, la última de los niños de Dios? sí, unos niños que son abusados, ¿cierto? Entonces a uno se le vuelve normal, todo es normal. Dale, Milena, no se te escucha. Que en el último pasaje que leímos, miramos que dice que todo se vuelve natural, ¿cierto? Pero eran los discípulos y andaban con Jesús, ¿sí? Sí. Entonces, ¿cómo es que ellos no pudieron sanarlo a este lunático? Entonces, pensaba que a veces X persona tiene una enfermedad y uno ora por ella y nos, ay, no, eso es porque Dios, una típica frase ignorante para mí hoy en día, ¿no? Porque yo la decía, Dios te está permitiendo vivir esta enfermedad por algo, ¿sí? Entonces, volvemos la enfermedad o la situación algo tan natural y supuestamente viene eso de Dios porque no entendemos el poder de Dios. Y otra cosa que me llama la atención es que con la mujer del flujo de sangre no le dice, mire, tu fe te ha sanado, sino tu fe te ha salvado. Y fíjese que no dice, yo te sané. ¿Qué le dice? Tu fe, todo el tiempo es tu fe. Muy bien. Entonces, miremos otro. Quiero que miremos otro porque me parece muy... Hay varios que me llamaron muchísimo la atención y los quiero leer. Mateo 14:31. Mateo 14, desde el 22, creo, si es necesario, hasta el 31. Este es muy interesante, por favor, presten mucha atención. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Escuche bien lo que le dice el Señor. Al momento Jesús extendió la mano y lo cogió, ¿cierto? Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué le produjo la duda? Las circunstancias externas, el viento recio. Hay algo que dice ahí, muy particular. Mire bien. Miedo. Muy bien. Dice, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y entonces, inmediatamente, a mí lo que me gusta de todos los episodios que hemos visto, el Señor siempre da una respuesta a cada uno, según cómo Él respondió. La respuesta que da cada individuo en la escena, el Señor luego le dice algo. A la mujer de flujo le dijo algo. A Pedro aquí en esta escena le está diciendo algo particular. Le está diciendo, eres un hombre de poca fe. Y le explica por qué, ¿sí? Le dice, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudas? La duda, ¿a dónde dice eso? ¿Dónde nos habla de la duda? ¿De acuerdan? Santiago, ¿Qué dice? que si usted duda de lo que pide, no crea que va a recibir. Muy bien. Entonces, le dice de poca fe. Miren Mateo 13:58. Vamos a ver. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Imaginen. ¿Y saben dónde era? En su casita. En su casa, en su casa. No hizo muchos milagros. Uno diría, pero bueno, él tiene el poder. ¿Cómo así? Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Cuándo ocurre el milagro? ¿Cuáles son los elementos que se necesitan? Ya está el poder, ¿cierto? Y él lo tiene. Pero ¿por qué no pudo hacer muchos milagros? Dale. El mismo versículo lo dice, porque no creían por su incredulidad. Y yo recuerdo un dicho que no sé dónde lo leí, pero en este momento me parece propicio. El dicho dice, si crees que puedes o si crees que no puedes, siempre tendrás la razón. Ok, bueno. A mí me parece
impresionante. Hay una escritura en en Lucas 18:8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué piensan de esa pregunta? ¿Será que Dios hace preguntas porque sí? ¿O será que es muy fácil perder la fe? Esa es la vida del creyente, ¿cierto? Giramos alrededor de, pero cuando Él nos dice, ustedes erran ignorando las escrituras y el poder de Dios, parece que es algo supremamente importante que debemos tener en cuenta para nuestra vida, porque el creyente no procede como cualquier persona. En realidad, el eje central y lo que nos caracteriza siempre, ustedes son gente de fe, por eso nos llaman creyentes, ¿cierto? Y sin embargo, creo que la vida del creyente es una de las vidas más frustradas. Si ustedes notan, a veces uno dice, venga, pero ¿por qué no pasa nada? Llevo tanto tiempo en esto y ¿cierto? Y también hay épocas donde vive uno, mejor dicho, de milagro en milagro, ¿cierto? Pero hay épocas donde parece uno que realmente va por un desierto y uno dice, venga, pero ¿qué pasó? Y vienen las pruebas y entonces uno dice, Dios, pero la escritura también nos dice que es necesaria la prueba, porque de esa manera guarda Dios la fe del creyente. Dice, de ser necesario, ustedes pasarán por diversas pruebas, de ser necesario para que sea guardada vuestra fe. Entonces eso activa nuevamente la fe, ¿sí? Pero entonces ahora sí miremos un poquitín qué dice Dios acerca de la fe, no en un concepto, ¿cierto? Porque es más interesante mirarlo desde cómo lo entiendo, ¿sí? No tanto el concepto, porque todos decimos ¿qué es fe? Es la certeza de lo que se cree, de lo que no se ve, etc. Y bueno, eso repetimos versículos, pero no, vamos a mirar este pasaje, a ver qué nos cuenta. ¿Qué nos cuenta la escritura? Miremos Mateo 8, que Mateo me gusta, hay varios, pero miremos Mateo 8. Vamos a leer desde el 5 hasta el 13. Miremoslo objetivamente, no diga, ya me lo sé. Miremoslo despacio, miremos qué nos dice el Señor. Bueno, dice así, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír Jesús esto, se maravilló. ¿Usted alguna vez había pensado en que el Señor se maraville con un hombre? Dice, se maravilló. ¿Usted puede causar que Él se maraville? O sea, es impresionante, ¿no? La verdad para mí lo es. Se maravilló. Y dijo a los que le seguían, escuchen, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. No dijo he hallado fe, hace una expresión un poco más amplia. Tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, bueno, no. No, mentira, sí, perdón. Y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, mire que en todas él siempre les dice algo. En todas. Yo le recomiendo que se tome usted su tiempo en casa y mire cada una de las cosas que él dijo para que la estudie, ¿no? Para que haga sus estudios. Es muy interesante y obviamente no lo vamos a hacer porque pues nos daría tiempo. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Qué les impacta de este pasaje? ¿Qué pueden ver ustedes? ¿Por qué él se maravilló? ¿Qué fue lo que vio? ¿Qué notó que está maravillado con la respuesta de él? ¿Qué lo maravilló tanto? Y aparte, no solamente se maravilló, sino que califica. No dice, usted tiene una fe ahí como el grano de mostaza. ¿Qué le dijo? Nunca he hallado tanta fe. En Israel, que se supone es quien debía tener fe, pero haya fe en un impío. Bueno, perdón, en un gentil, porque tal vez este verdad era más creyente que cualquiera, pero imagínense, ¿qué creen que le maravilló tanto? Dale. Hola, pues yo la verdad veo varias cosas, ¿no? Primero Dale. que es una persona que es ajena, no es una persona que es judía, es romana, es una, ¿Sí? Su cultura, su forma de pensar es totalmente diferente, pero identificó el poder de Dios de una manera que lo abrazó y se convenció que él podía hacer algo en la vida de ese amigo, porque era un amigo de él. Lo otro que veo es que él conoce lo que es autoridad, entiende bajo lo que él está pasando
entiende lo que es la autoridad de Dios, lo que es el poder de Dios. Entonces, esas dos cosas hacen entender que como me imagino, pensaría Jesús, esta persona no es judía, no, es ajena, no es del pueblo de Israel, está acá cumpliendo órdenes y entiende más el poder de Dios que cualquier otra persona. Gracias. Bueno, miremos los 2 versículos de la respuesta del centurión. Les dice el 8. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Qué le está diciendo de sus palabras? Solamente di la palabra que mi criado sanará. Y luego lo explica. Acuérdense que yo siempre les digo que cuando hay un porque, es porque va a explicar lo que acaba de decir, ¿cierto? De 9, dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad. ¿Por qué dice también? Cuando uno usa la expresión también yo. Cuando compartimos algo en común. ¿Y qué tenía en común con él? ¿Qué estaba viendo? Autoridad. Yo también estoy bajo autoridad. O sea que tú también. Primero le está diciendo: tú tienes autoridad, pero tú estás bajo autoridad. Y yo también. Y yo doy una orden y pasa esto y aquello. Dale, Hernando. Pues pienso que el centurión está reconociendo con ello que cree en el poder de la palabra de Dios y en la autoridad de la palabra de Dios. Okay. Porque, pues, primero dice: solamente di la palabra. Entonces le está dando poder, que esa palabra tiene un poder. Y está comparando su autoridad terrenal sobre los soldados que él mandaba con la autoridad espiritual que Dios tiene. Y pues ahí, o sea, está diciendo que él cree en eso. O sea, nuevamente, como todos los versículos, el creer es indispensable para que ocurra, se le conceda lo que está pidiendo. ¿Qué le pasó a Pedro cuando le dice: di que vaya y yo voy? ¿Qué pasó con Pedro? Porque él también dio la palabra y el Señor le dijo: ven, Pedro. Cuando se asustaron, ¿cierto? Que llegó como supuestamente un fantasma. Entonces él le dice: si eres tú, bueno, si estamos viendo bien, te di que yo vaya y yo voy. Y entonces Pedro se va. ¿Pero qué pasó? Porque la palabra. Porque esa palabra allí que él acaba de decir, ven, porque también la está diciendo, ¿cierto? Fue una palabra que salió de la boca del Señor. Le dice: ven. Entonces, ¿falla la palabra? No, ¿cierto? Vaya que la está recibiendo. Muy bien, parece que la cuestión está en quien está del otro lado, ¿cierto? Porque aquí está el poder que tiene esa capacidad de decir la palabra, que sale con autoridad, ¿cierto? Pero algo ocurre con el receptor, porque mire que hay 2 respuestas. Entonces él le dice: yo nunca he visto tanta fe. O sea, usted me está diciendo que yo diga la palabra y que no necesito ir allá a tocarlo. Y ya con eso es suficiente. Entonces luego le dice: ven, y como creíste. Jenny, y no solo eso, sino en Lucas dice que él mandó unos ancianos a encontrarlo para decirle eso. En realidad él no fue, él mandó a los ancianos. Y luego cuando ya está cerca, que ya va para la casa, y manda unos amigos. Y dice: yo no soy digno de que entres en mi casa, solo di la palabra y ya, él se sana. Es que ni siquiera creo que se vio con él. Lo que pasa es que aquí lo relata así, no sé, pero en el de Lucas no, ni siquiera tal vez se vio con él. O sea, la fe era tan grande como expresa ahí. Exacto. Mire que nosotros escuchamos estos pasajes y uno dice: yo ya los he escuchado, ¿cierto? No son nuevos, creo, para ninguno. Hemos escuchado esto, creo que esto se predica un montón todo el tiempo. Y lo que hablábamos ahorita ya se normalizó. Pero se normaliza. Se nos olvida qué es lo que Dios dice. Cuando Él manda una palabra, cuando salió de su boca, qué efecto lleva esa palabra, ¿sí? De hecho, la Escritura dice que esa palabra sostiene el universo. Imagínense el poder que tiene esa palabra. Pero hay duda. A veces no vemos los resultados que queremos. Y entonces nos queda fácil. Decimos: ay, es que Dios no me escucha. Mis oraciones son X. Tenemos mil, digamos que expresiones para referirnos a eso. Quizá producto de nuestro cansancio, de nuestra frustración, quizá hastío o ya desesperanza, ¿cierto? Yo creo que en este momento es un tiempo difícil. Yo lo percibo, yo no sé para ustedes. Es decir, no lo digo quizá por un área específica, sino porque realmente veo que el mundo está en caos. Tal vez más que siempre o más que nunca. Es mi percepción. Sí, respeto la de ustedes. Y a veces uno dice: porque el Señor dijo: oiga, cuando yo vaya hallaré fe en la tierra. Tal vez por eso, porque vemos que no pasa nada. Y que de tus palabras dijiste esto y aquello, ¿sí? Quizás se normalizó tanto. Miremos otro pasaje. Mateo 15, 28. Leamos desde el 21. ¿Quieres leer, Milena?
Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórrame. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Cómo les parece? Tremendo, bueno, varias cosas, ¿no? A mí me parece que ella dice, sí, pero los perrillos, o sea, ella está diciendo, sí, trátame como quieras, soy un perrillo. No, en serio, ella no está mirando ni siquiera su condición allí, ¿cierto? Pero lo que a él le impacta es la respuesta realmente de ella y también cómo la califica, ¿no? Grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Les voy a contar una anécdota de algo que vi. Hay un científico ateo, él se convirtió pues a través de la ciencia. Entonces él empieza sus estudios y a través de la ciencia se da cuenta que Dios existe. No habla ampliamente del tema, nunca dice nada, solo dice, sé que hay un Dios, sé que hay alguien, dice él, hay una mente brillante detrás de esto. Y entonces él cuenta algo, dice que estaban haciendo un experimento y un muchacho quería morir, entonces le dieron unas pastillas. Resulta que él se tomó 24, creo que fueron 24 y quería suicidarse. Entonces le habían dado eso como un calmante. Realmente estaban haciendo un experimento. El muchacho se las toma y pues, claro, colapsa, se lo llevan a la clínica. Cuando él llega, le hacen inmediatamente todos los requerimientos, el procedimiento pues para atenderlo y que el muchacho pues reaccione y desintoxicarlo y demás. Entonces tiene su presión tan baja que no funciona, no responde. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces luego le dicen, bueno, vamos a hablar con él, vamos a decirle la verdad. La verdad es que las pastas que estaba tomando eran pastillas de azúcar y no se ha tomado ningún veneno, no hay ninguna sobredosis. Entonces le cuentan al muchacho y a los 15 minutos él está perfecto, pero obviamente ya estaba en las últimas. Su corazón ya no paraba, no reaccionaba, la presión estaba súper baja y pues la presión sanguínea, digamos que cuando la presión, arterial se baja, es más peligrosa aún que la presión alta. Él no tenía reacción ante nada de la intervención que le hicieron, ninguna reacción. Él dijo, estoy muriendo, ya no hay nada que hacer, pero yo no me quería morir. Cuando a él le dicen, no, eso no es verdad, pues realmente es un experimento, no se nos está tomando nada, es azúcar. A los 15 minutos estaba completamente bien. Y entonces él decía que es impresionante que él no se cansa de mirar experimentos y experimentos, lo que ocurre a veces con la mente. También contó la historia de un hombre que le dicen, a usted le dieron un bebedizo porque estaba en un lugar donde hacían muchísima brujería y le dieron algo y él llega y dice, estoy muriendo, o sea, no puedo más, estoy muriendo, me dieron algo. Entonces el médico coge un animalito y lo mete ahí en una botella, se acerca y le dice que le va a hacer una intervención, no sé qué, y luego le muestra el animal, le dice, mire lo que le sacamos, lo que tenía en el estómago, no sé qué, y él también responde a eso, dice, sí, quedó, gracias, o sea, me salvó. Entonces en realidad no le habían sacado nada, ¿sí? Pero él estaba convencido de que era lo que le habían sacado el estómago y ya. Contaron muchísimas, son unas de las que más recuerdo, pero eso solo para ver que a veces las respuestas están más en nosotros que en lo que realmente creemos que sucede con nuestra vida, con nuestro entorno. Y por supuesto, la palabra que sale de su boca es poderosa, ¿cierto? Porque Cristo es el poder y la sabiduría de Dios, como leíamos en Corintios, pero la respuesta que nosotros damos a veces se queda allí, como paralizada. Y yo creo que necesitamos pensar un poquitín en eso, en que si estamos normalizando nuestra vida, o sea, no sé, lo digo en general como creyentes, es decir, cómo vivimos nuestra vida de fe, ¿sí? Nos da miedo orar por un enfermo,
¿O pensamos que solamente era para el Señor? ¿Cómo vemos eso? ¿Qué piensan ustedes? Yo quiero escucharlos. Dale, Hernando. Quisiera leer solamente uno de los versículos de la última cita que leímos. Ujú. El 28 dice, Jesús le dijo, mujer, tienes mucha fe, por eso haré lo que quieres que haga. Me llama la atención ese por eso. Entonces, Sí. nuevamente un requisito para que lo que se desea es creer, que le dice, tienes mucha fe, por eso haré lo que quieres que haga. Tener la fe y creer en lo que uno quiere es como una condición para recibir lo que Dios ya dio y puede hacer. Sí, me gusta. ¿Qué piensan? Pedrito, ¿qué piensas? Que estás que te hablas allá, o sea, mejor dicho. Estaba pensando en el último, en el de la mujer, y ¿sabe qué me causa curiosidad? Que, o sea, de pronto uno a veces, bueno, o sea, no, le dice el Señor, no, y definitivamente esto es para los hijos, si hubiera podido indignar, bueno, Señor, y me voy. Pero lo que me causa curiosidad es que, o sea, su fe no solo le permitía, o sea, la fe no solo le permite creer para que actúe el poder de Dios, sino le permite visualizar ya las cosas hechas sin importar el camino, las circunstancias. Entonces, precisamente si decía a mi esposa desde allí que eso es lo que nos cuesta, de que, bueno, no se hizo, bueno, ya no era lo que decía Milenita hace un momento. Dios no quería que se sanara en este momento, o Dios no quería hacer tal cosa por mí. Nosotros mismos damos la excusa, pero nuestra fe no alcanza no solo a generar la convicción, sino a permitirnos dar los pasos mediante el agua. Pedro dice que bien sintió miedo, pues se hundió, pero sin embargo avanzó. Entonces, ¿hasta dónde nosotros ¿Avanzamos? avanzamos? Y hasta dónde nos da la mente, hasta dónde nos da nuestra confianza y nuestra... A donde aparece el miedo, ahí nos hundimos. Y mira esto, yo quiero mirar otro que es que son bonitos los paralelos, eso que tú estás diciendo, por ejemplo, de ver ese hombre, ver a Pedro, uno diría, bueno, pero es que ese hombre se la pasaba con el Señor, ¿cierto? O sea, yo creo que viendo todo lo que hacía todo el tiempo, y uno dice, pues debería tener mucha fe, ¿cierto? Pero se hundió. En cambio, el centurión es uno que está lejos, y él dice, solamente di la palabra. Ambos dijeron lo mismo, da la palabra y ya. Entonces, el Señor le dice, ven, y listo, él se hunde. Al centurión también le da la palabra, pero él dice, como tú has creído, ve, y te sea hecho. Por supuesto, la escritura cuenta que sanó, ¿sí? Que llegó a su casa y había sanado. Entonces, se puede ver el paralelo y la respuesta que da cada uno. Esto para no trasladarle la culpa a Dios siempre, ¿no? Que siempre decimos que Dios no quiere, es que Dios no me da, Dios no me concede, Dios. Y es fácil para el creyente salirse por la tangente, ¿no? Es que Dios, pero a veces no decimos es que yo, algo falta, ¿sí? Algo pasa y es necesario, porque realmente la fe es nuestro pan de cada día, o sea, nosotros vivimos por fe, no por vista, dice la escritura. Así de que es necesario pellizcarnos, ¿sí? Que algo está pasando. Cuando nuestra vida es anclada en diferentes áreas, necesitamos mirar qué está pasando y mirarlo con objetividad, ¿sí? No con esa rabia, con esa impotencia y frustración que a veces causa, porque yo entiendo, eso nos sucede, yo creo que a todos, a veces nos sucede que no hallamos ni por dónde coger y que la vida no es fácil. Hay circunstancias que uno de verdad necesita fe. Es decir, no es fácil, en muchas circunstancias. Y por supuesto Dios nos está diciendo hoy, es que tienes poca fe, ¿no? Esa no es la idea, ¿cierto? Simplemente necesitamos entender que cuando Él dice erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, como veíamos, es necesario que nuestra fe esté fundada en el poder de Dios. Es necesario recordarlo, es necesario saberlo, es necesario descubrirlo, escudriñarlo. Dale, Socata, no sé quién. Le puse hasta como mirar un poco lo que dijo la tía novia sobre Lucas 7, y es que en el 5 dice, se le llegan unos ancianos porque, y él le dice, esos ancianos le dicen a Jesús, ayúdalo porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Pero Jesús no lo hace por una obra, Él no lo hace porque de pronto hace cosas buenas, sino porque tomó una decisión, es la decisión de creer, es la decisión de aceptar que hay alguien por encima de nosotros y lo podamos hacer. Algo que a mí me impacta, que tú dices, a veces escuchamos que a alguien le pasó algo, mataron algo y nos parece algo tan cotidiano de la vida que no nos conduele, no nos pasa nada, no hay anestesia, o sea, no hay algo que nos ponga a decir, uy, qué embarrada, o sea, y a veces
pasa que Más bien, estamos anestesiados ya. que a veces pasa que a mí me sorprende mucho de estas personas que no son del pueblo de Israel. A veces nosotros queremos decir, yo leo la palabra, estoy metido, no, yo estoy súper bien, pero hay personas que la practican, aplican la fe, la abrazan, y a veces uno, por ejemplo, cuando dice Pedro, en otro versículo, en otra versión dice, se aterrorizó, o sea, él vio las circunstancias, se aterrorizó y no entendió que él estaba a salvo, que él estaba bien. Pero a veces nos pasa, o sea, y hay personas que no se ufanan de leer, de estudiar tanto, y realmente se les ve más esa fe que a nosotros que decimos que creemos, ¿sí? O conocemos las escrituras. Conocemos, sí, es verdad. Entonces, Sí, porque empieza la enseñanza diciendo erráis ignorando las escrituras. A veces ellos las ignoran, sí. pero sí te entiendo. Muy bien, leamos entonces Marcos 6. Marcos 6, desde el 53 al 56. Dale. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra alrededor, comenzaron a traer de enfermos que estaban. Y donde quiera que entraban, en las aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaba que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Todos. ¿Cómo les parece? Esta y la mujer del flujo tienen una particularidad. Aquí ellas tocan el manto, ¿cierto? Y a mí me parece impresionante lo que dice el Señor. El Señor dice, yo sentí que alguien me tocó. Y Pedro es atrevido, ¿cierto? Los discípulos, de hecho, le decían, pero ¿cómo dices tú que te tocaron? Pues es que vas en medio de una multitud, o sea, como a ver, ¿sí? Como yo veo en esa escena siempre, me parece que es como un atrevimiento, o muy confianzudo, o eran muy parceros, yo no sé, pero le dice, ¿cómo va a decir que lo tocaron? Pues obviamente, hay una multitud de gente, ¿cierto? Pero lo que me parece increíble, la respuesta del Señor. ¿Se acuerdan qué dijo él? Salió poder salió de mí, ¿sí? Y por eso él supo que alguien se sanó, ¿sí? Él supo que alguien se sanó. O sea, que alguien me ha tocado con fe, dice en una versión. Entonces, a mí me gusta pensar muchísimo en eso. Yo digo, ¿cómo funciona eso? Porque esta no le está diciendo, por favor, te lo ruego, sáname, como le decía a los ciegos, ¿cierto? Por favor, di la palabra, dila. No, esta dice, aunque sea, yo lo toco, ¿sí? Y que no me vea nadie porque con este flujo, mejor dicho, soy inmunda, aquí hasta me agarran a piedra, mejor dicho, calladita y va y toca. Su necesidad era tan grande que a ella no le importó, ¿cierto? Y va y toca, sin importar, digamos, para ellos era tremendo una mujer con flujo, para su cultura, ¿cierto? Y a ella no le importa. Imagínense a dónde trasciende la fe que ella está diciendo no, lo mismo del leproso, ¿no? El leproso también tenía que estar lejos, pero él se le acerca y le dice, Señor, ¿quieres sanarme? ¿Sí? Y lo toca. También era prohibido tocarlo, el Señor lo toca. En este caso son ellos los que están tocando el manto. Entonces realmente yo quise traer muchos episodios para mirar, no desde un ángulo, lo que podemos entender por fe, cómo ver la fe, sino que son muchísimas cosas. Y hay algo impresionante que quiero pues resaltar de eso, porque es que uno diría, o a mí siempre me ha causado realmente mucho impacto, el versículo que dice, creo que fue el de Mateo 13:58, que dice que no hizo muchos milagros por la incredulidad de ellos, ¿sí? Entonces, a mí ese me impacta demasiado, ¿sí? Porque es que uno siempre dice es que Dios lo puede todo, ¿sí? Y realmente dice la Escritura en Hechos 2:22, que el Padre hacía los milagros a través del Señor Jesucristo. Es Dios el que está orando allí, ¿cierto? Toda esta cantidad de milagros. Pero, sin embargo, hubo lugares donde no se pudo y otros que fueron más osados y tocaron, pero yo me llevo el mío. O sea, esto es una cosa impresionante, pero ¿cómo nos pone a nosotros allí como creyentes? ¿Será que estamos ignorando el poder de Dios? ¿Será que aún conociendo las Escrituras estamos errando? ¿Erráis ignorando las Escrituras y el poder? ¿Será que es necesario ajustarnos, hacernos unos replanteamientos o estamos bien? Si es así, es súper válido. La Escritura dice que el Espíritu Santo viene en
enseñarnos y a recordarnos. Todos estos pasajes que hemos leído hoy es para recordarnos realmente cómo opera el poder de Dios. Y entonces hay un evento impresionante que es lo que hace que seamos lo que somos. Y dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué será lo que nos bloquea? ¿Qué será lo que a veces no nos deja alcanzar eso? ¿A dónde será que está la cuestión? ¿Qué será lo que nos está pasando? ¿Qué se les ocurre? Alguien que quiera opinar. No se preocupen si se equivocan o no. Aquí no calificamos nada, no estamos para juzgarnos. Tenga libertad. ¿Qué piensan? Yo estaba leyendo algo que decía San Agustín hace muchos años sobre algo que tenía que ver con respecto a la fe y a la razón. Yo lo voy a leer en este momento. Dice que qué misterio tan profundo que es el hombre. Pero tú, Señor, conoces hasta el número de sus cabellos, que no disminuye sin que tú lo permitas. Y sin embargo, resulta más fácil contar sus cabellos que los afectos y los movimientos de su corazón, decía San Agustín. Yo pienso que que todo lo que hemos visto, y hoy comprendo algo, que la fe es tan importante para que el espíritu de nosotros comprenda la verdadera razón por la cual existimos. Siento que como la fe fuera como un ojo, la cual hace que nos lleve a entender y a visualizar bien las verdades que quiere Dios que nosotros entendamos, ¿sí? Sin la fe, pues no podemos, si no pudiéramos como dejar a un lado nuestra voluntad y irnos a la voluntad de Dios, ¿sí? No podríamos entender sin la fe la existencia de nosotros mismos al entorno en este mundo, ¿sí? A veces vemos que lo que tú decías de los experimentos que le hacían al muchacho, a veces yo veo que es como más al interior de nosotros mismos, entendernos. Primero que todo a nosotros mismos para poder entender la voluntad de Dios. A veces quisiéramos entender, yo pienso que quisiéramos entender la voluntad de Dios a nuestra manera, pero a veces cuando no sean las cosas espirituales que nosotros quisiéramos que se den, ¿sí? A veces quisiéramos buscar de Dios de una manera como más entregada y no lo hacemos, ¿cierto? Pero porque miramos es nuestro interior, pero es que nuestro interior no está realmente como sumergido en la verdadera relación con Dios, ¿sí? Y eso hace que realmente pues sigamos confiando en lo que por decirlo, nuestro instinto nos deja ver, ¿sí? Pienso que es entender la fe. Para poder entender la fe se necesitan otras cosas, ¿no? No solamente entender el contorno que nos rodea, ¿no? Porque a veces nosotros vemos es nuestro contorno y lo que nosotros estamos acostumbrados, nuestras pasiones, las cosas que queremos hacer a diario, ¿no? Que entendemos a diario, pero pues es que es más que eso, es mirar hacia nuestro interior. Es como cuando un médico nos ausculta, se llama eso, ¿cierto? Auscultar, ¿sí? No solamente es palpar, sino también es ir a lo más profundo de nuestro corazón y mirar qué es lo que él está escuchando allá en el corazón, porque ahí es donde él dice, no, es que hay un problema de tal tipo, ¿no? Es un problema cardíaco, de una arritmia, bueno, no sé, cosas como esas, pero debería ser así, ¿no? Pienso yo, ¿no? Gracias. Yo quiero decirles algo. Entonces, ¿qué es un milagro? ¿Cuándo se da el milagro? ¿Qué elementos se necesitan para un milagro? Eso para pensar. Y si usted quiere ser osado y dar su punto de vista, me gustaría muchísimo. Yo quiero leer esta escritura. ¿Por dónde viene la fe? Por el oír. Por el oír. ¿Cierto? Por el oír. Y el oír por la palabra, dice la escritura, ¿cierto? Mire lo que dice Marcos 11, 22 y 24. Lo podemos leer desde el 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús, le dijo: Ten fe en Dios, porque decir ten fe en Dios. En Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis
y os vendrá. Es muy interesante ese pasaje, ¿cierto? Demasiado interesante, porque el Señor dice, le dice a Pedro, bueno, pues Pedro primero le dice, ¿no? Señor, mira lo que pasó, si se secó la higuera. Y él le dice, ten fe en Dios, porque os digo que cualquiera que dijere, ¿sí? Está hablando de lo que es, de lo que sale de aquí. Quítate y échate en el mar y no dudaré, porque también lleva otro elemento, y no dudaré en su corazón. Hoy he hablado ya 3 veces acerca de la duda, ¿cierto? Y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho. Lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. Y dice el libro de Santiago, si usted duda, no crea que va a recibir nada. Parece que la duda es un factor determinante para usted ver la respuesta o encontrarse con un milagro, ver la respuesta de aquello por lo que estamos orando, que estamos pidiendo. Y es necesario pensarlo, ¿cierto? Y de verdad tomarlo en serio. No es que no lo sepamos, lo que yo les decía al comienzo, no es que nunca hayamos visto estos pasajes, pero a veces no los hemos pensado muy bien, ¿cierto? Y analizado con detenimiento y pensar un poquitico más allá que, bueno, ¿qué estará pasando? ¿Será lo que me hace dudar? ¿Por qué dudo? ¿De dónde aparece la duda? Ya vimos con Pedro que tuvo miedo. Aparece el miedo y ¡prum! Se hundió. Tal vez nos hundimos, naufragamos, yo qué sé. Tal vez ahorita usted se sienta como Pedro. Tal vez yo me sienta hoy así. De verdad, la vida del creyente es así. A veces hay muchas subidas, otras bajadas, pero tan bonito nuestro Dios, que conoce nuestro corazón y sabe de nuestras necesidades y que nos insta todo el tiempo. Yo quisiera hacerle una invitación porque mucho de esto o de tal vez las miles de preguntas que tenemos, quizá las podamos encontrar en la parábola del sembrador. Podríamos echarle una ojeada y obviamente no la vamos a hacer hoy, pero sí podemos mirar, pero mirar con mucho detalle qué dice esa escritura, ese pasaje. Nos da muchos elementos importantes para tener en cuenta. Dice la escritura, escuché. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Tan importante, ¿no? Ten fe en Dios. No dice ten fe en lo que posees o en lo que tienes, aún en tu sabiduría, en tu conocimiento, en tus fuerzas. Ten fe en Dios. ¿Alguien quiere decir algo? Sí, pensaba en que nosotros como seres humanos siempre queremos delegarle nuestras responsabilidades a alguien. Entonces, bueno, no sé si, o sea, es difícil quitar como de nuestras vidas el que el pastor era el que oraba por la sanidad, el pastor era el que oraba por X necesidad de, sí, o que pasen adelante los que están enfermos, y uno allá como ovejita se paraba ya es que orar porque al pastor Dios sí lo oye. Y bueno, uno viene acá a trabajar todos esos pensamientos, a que el Señor le muestre quién es Él en uno y quién vive en uno, que es el Espíritu Santo. Y entonces entender que la responsabilidad de conocer a Dios para que mi fe no tenga duda y al momento de yo pedir el resultado de esa fe sea el milagro, ¿cierto? Entonces se ha visto, pero o sea, no sé, difícil creerlo porque siempre está ahí, no, es que mira, esta persona lo escuchan más, que debe ser que tiene más contacto con Dios, tiene más tiempo para leer la palabra, mire, tiene más tiempo para estudiar, a usted no lo va a usted, si usted no ora y no lee la Biblia, entonces como que obviamente Dios no le va a escuchar a usted su oración, entonces lo limita. Y digamos, pasa algo chistoso aquí en la casa, que mi hijo siempre que a veces se pone por hablar con los compañeros del colegio de monstruos y toda esa vaina por la noche, dice, mami, tenemos que orar porque si no, no puedo dormir. Entonces, bueno, esa noche lloré y él se acostó a dormir y volví y me llamó en la noche y bueno, volvimos a orar y él se volvió a dormir y yo le dije al otro día, bueno, ¿y por qué se levantó? Digo, porque usted tenía sueño y no oró bien, entonces por eso me volví a despertar. Entonces yo decía, o sea, él está tan convencido que si oramos bien, porque si hacemos bien la oración, o sea, él no se va a levantar. Entonces me causó mucha risa. Y yo decía, Señor, o sea, sí hay, o sea, si tú sí pones eso en uno, que los niños miran, o sea, que sí respondes la oración y a veces uno duda. Entonces me parece bonito ver que el Señor, o sea, es un proceso, o a mí me ha costado creer que Dios sí lo escucha a uno en sus oraciones, y en el milagro que sea, sí escucha. Dale. Dice Lucas 5:17, dice algo de lo que tú estás hablando. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley,
los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. A veces, pues yo creo que yo estoy igual que Milena, a veces uno ignora y a veces es difícil creer que uno cuando toma una decisión, el ser hijo de Dios hace que yo tenga un poder y una autoridad, ¿sí? Yo tengo autoridad para sanar, pero yo creo en eso, yo tengo la fe de lo que yo realmente soy en el Señor. Jesús creía realmente lo que Él era, lo que Él es y el poder que tiene Dios. A veces nosotros ignoramos, a mí me pasa que a veces uno ignora a Dios, uno ignora lo que puede hacer y a veces me conformo con lo que tengo, con lo que veo y pues ya con que yo esté bien, pues estoy bien, pero no veo el resto. A veces de pronto no oro por los demás, de pronto yo no pienso en los demás, estoy más pendiente de que si mi familia y alrededor está bien, pues, y a veces uno no se conduele con eso, ¿sí? Y tampoco a veces también tiene que ver con identidad, qué tanto realmente represento lo que realmente Dios quiere que yo aprenda. Sí, yo sé que la fe es impresionante, pero realmente yo abrazo esa fe, abrazo el poder de Dios, abrazo que yo puedo ser un instrumento para que otros sanen o para que otros conozcan y a veces nos pasa, a mí me pasa muchísimo, pero cuando yo tomo una decisión me doy cuenta de que Dios está ahí. Cuando estaba viendo la mujer de Sidón y Tiro, o sea, la que sale de allá, pues ella dice, yo soy solo enviado a las ovejas perdidas de Israel. Está diciendo, usted es una representación de los gentiles, para usted no es, pero yo veo la intencionalidad del Señor, la misma de Lázaro, ¿sí? Que Él va a enseñar ahí. Entonces dice, es que las migajas caen de la mesa y hasta los perrillos la comen. Está diciendo la palabra, también de una u otra manera el impío la escucha, ¿sí? Entonces yo decía, bueno, uno también no la da, o a veces sí, ¿sí? Uno a veces dice, ay, le voy a hablar a esa persona, o a veces no. Y yo noto, por ejemplo, aquí en esa región, que la gente no le enseña, no, eso es en todo lado, no se le enseña al hijo la palabra, ¿sí? No tienen temor. Hay gente que dice, ¿y quién es él? De verdad, o sea, como que no saben nada, no conocen, y por eso dice uno, pues claro, no hay temor de Dios en mucha gente porque no lo conoce. Entonces yo decía, qué responsabilidad, y uno a veces no enseña, ¿cierto? Entonces, esta semana pasó, ustedes vieron de la violación de esa niña que ocurrió allá en Bogotá. Entonces yo decía, ¿yo qué haría ante eso? ¿Yo qué hago? Yo voy y agarro y me encarnizo y le pego a ese muchacho, no sé, salvo a esa niña. ¿O qué haría? Cojo y reprendo al diablo o para que no le haga daño porque él está sujeto y tiene que hacer caso. O sea, ¿yo qué haría? Entonces, pensando en eso de la fe, ¿sí? Pensando en eso que se está hablando ahorita, yo decía, porque uno duda, o sea, porque uno no cree, entonces uno decide qué creer, ¿sí? Eso me enseñó el Señor esta semana. Uno decide qué creer, sea bueno o sea malo. Uno decide cómo vive, mejor dicho. No, es que sí, yo tengo que vivir así enferma, o yo tengo que vivir pobre, o yo tengo que vivir, no sé. Sí, obvio, el Señor dice, usted tiene que estar sometido a diferentes pruebas, pues para probar su fe. Pero igual uno se queda en la prueba como tiempo y no sale de eso, ¿cierto? Porque su pensamiento quedó enredado ahí. O sea, como en el desierto, 40 años ahí dando vuelticas y no pasa al otro lado y no decide creer. Entonces, y como dice el libro de Santiago, si usted duda de lo que pide, pues no crea que lo recibirá. Pero entonces también dice, hay algo muy importante, y dice es que no pida para sus propios deleites, ¿sí? Entonces digo, bueno, entonces, ¿qué debo pedir? Si no mis propios deleites. Entonces, decía lo mismo de siempre. Todo va en función de mi hermano, o del prójimo, o de amar, ¿cierto? O de lo que Dios dice. Entonces, ¿qué es lo que yo debo pedir realmente? De acuerdo a lo que está en su palabra. Entonces, definitivamente, mire que si uno deja de estudiar la palabra y deja de leer o deja de escuchar, uno se va enfriando, de verdad se le endurece el corazón y uno se vuelve como insensible y como que no quiere. Y entre más uno oye, de verdad cualquier situación que uno escucha, como que el corazón se le contriña allá adentro y uno de verdad siente, y no, qué dolor, qué pesar lo que le pasó a esa niña, ¿cierto? Entonces yo digo que sí. Definitivamente no hay otra manera de tener fe que oyendo la palabra y creyendo. Pues yo sé que eso es poco a poco, como un proceso. Entonces es decidir oír, decidir dedicarse. Es que eso es personal, realmente, definitivamente. Y la excusa es, ay, es que yo nunca tengo tiempo o no me queda tiempo, es que tengo mucho trabajo. Pero en realidad no es eso.
como para meterse uno al celular si tiene tiempo y pasar navegando en internet un poco de tiempo si lo tiene, ¿sí ve? Entonces es una mentira. Entonces ahí es donde dice lo de la parábola que Jenny decía, los afanes de este siglo, los afanes por las riquezas, ahogan la palabra y todo eso. Entonces viene la persecución y toma, ¿sí ve? Entonces es una decisión personal realmente, que cada uno se concientice de verdad de querer estudiar las escrituras y verdad que la fe aumente, que yo concluyo con lo de hoy. Y muchas gracias por recordármelo. Quiero decir algo, quiero terminar con esto. Luis acaba de decir, pues es por el oír la palabra, pero a veces todos los días escuchamos la palabra. No escucho de una u otra forma, ya sea que lea, ya sea que, no sé, tus costumbres, no sabría. Quizá a veces la escuchamos muy seguido, pero porque no pasa nada. Entonces es más de ir a mirar qué es oír, ¿sí? ¿Qué es oír? ¿Qué produce el oír? Y sí, de verdad que ese pasaje que les decía de la parábola del sembrador es supremamente importante para desarrollar este tema, ¿sí? Hay muchas cosas claves importantísimas que nos ayudaría un montón a hacerlo con mucha conciencia. Y quiero terminar diciendo esto, que un milagro es donde confluye el poder con la fe, porque el poder está, Él es el poder, pero necesita uno que responda a la fe, al poder, perdón, y que responda con fe, ¿sí? Entonces, cuando se encuentra el poder y se encuentra la fe, el milagro se puede palpar, se puede ver. Usted dirá, bueno, ¿y eso qué? ¿Cómo sabe? Entonces, escuche esto. Aparece el Señor Jesucristo en la historia, ¿cierto? Y el poder del Altísimo vino sobre una mujer. Esa mujer dijo, he aquí la sierva, y apareció el milagro, salió el fruto, nace el Señor Jesús en un vientre de una persona. Entonces es el que tiene fe aquí, que es un natural, es un humano, el poder es divino. Se encuentra el poder con la fe, con alguien que responde al poder, con fe, creo. Y entonces ahí sí queda engendrada y aparece el fruto, se ve el milagro, se materializa. Entonces sí se requiere de fe. Esa mujer representa a la humanidad, alguien que responda a lo que el Señor quiere engendrar allí. Y somos vientres, somos esos vientres donde Él quiere depositar siempre esa semilla para que haya esa explosión, se encuentre y dé a luz el milagro. Es una unión divina con lo terrenal. Bueno, eso era todo. Muchas gracias, hermanos. Buen día y ojalá meditemos bastante en eso. Es algo supremamente importante para nuestra vida. Y la invitación final es a que todos los que vean este video compartan la enseñanza, se inscriban, darle me gusta, todo lo demás que hace que esto se extienda, vaya por toda parte.